Hola, con este video doy inicio a una secuencia de videos cuyo objetivo es el de introducirlos al mundo de las demostraciones geométricas. Bien, iniciemos. En la figura siguiente se nos dice que el ángulo ABE, este ángulo que está acá, es congruente con el ángulo DCE. Se nos pide que a partir de este dato demostremos que el ángulo DBE, que es este ángulo DBE, es congruente con el ángulo ACE. Bien, antes de empezar a redactar cualquier demostración geométrica, debemos tener un plan para llegar a demostrar lo que se nos pide concluir. Para ello, yo les sugiero analizar la figura y vemos qué otros datos podemos obtener a partir de los datos y de la figura. Primero, les aconsejaría que marcaran los datos proporcionados. En este caso solo se nos dan estos dos ángulos, que son el ángulo ABE y el ángulo DCE, que dice que son congruentes. Para ello, utilizo estas marcas. Luego se nos pide mostrar que estos dos ángulos son congruentes. ¿Y quiénes son estos dos ángulos? Los que estoy marcando aquí en color anaranjado. Bien, una vez que ya tengo estas marcas, analizo la figura y veo cómo puedo llegar a demostrar que estos dos ángulos son congruentes, es decir, el ángulo CBE y el ángulo BCE. Bien, en primer lugar observo que aquí tengo dos pares de ángulos adyacentes y observo que estos pares de ángulos forman un par lineal. ¿Por qué? Porque en primer lugar aquí veo que hay un rayo que es opuesto a otro rayo y tenemos un tercer rayo acá que parte del punto B. Por lo tanto, yo puedo concluir que estos dos ángulos forman un par lineal. Lo mismo puedo decir con estos otros dos. Luego existe un postulado que me dice que si dos ángulos forman un par lineal, entonces son suplementarios. Es decir, que este ángulo, o sea, el ángulo DCE, es suplementario del ángulo ECB o SA. Lo mismo ocurre con estos otros dos ángulos, que el ángulo ABE es suplemento del ángulo EBC. Esto a partir del postulado 14. Bien, teniendo esta información, entonces yo podría aplicar otro teorema, que es el teorema 4.5, que nos dice que si dos ángulos son congruentes, sus suplementos son congruentes, que es lo que yo quiero demostrar. Bien, ya con esto yo ya tengo mi plan y lo único que faltaría sería redactarlo. Bien, tracemos acá una tabla. En primer lugar, aquí colocamos los datos. En este caso solo se nos proporcionó uno, que es el ángulo AB congruente con el ángulo DCE. Entonces lo escribimos acá y la razón de escribirlo le decimos que es un dato proporcionado. Luego empiezo a escribir lo que ya había comentado acá en la figura. En primer lugar dije que estos dos ángulos formaban un par lineal. ¿Y por qué confirmo eso? Por la definición 4.6, que vemos que estos dos rayos que mencioné anteriormente, este rayo y este otro, son rayos opuestos y además tenemos un tercer rayo acá. Por lo tanto, lo escribimos acá como paso 2, diciendo que el ángulo AB y el ángulo DBE forman un par lineal respaldado por la definición 4.6. Lo mismo ocurre con estos dos ángulos. Lo escribo también en mi desarrollo acá, que el ángulo DCE y el ángulo AC forman un par lineal, respaldado también por la definición 4.6. En el análisis de la figura también dije que si dos ángulos formaban un par lineal, entonces existía un postulado que es el postulado 14, nos dice que si dos ángulos forman un par lineal, entonces estos son suplementarios. Entonces yo puedo decir que estos dos ángulos son suplementarios. ¿Y eso a partir de quién? Del postulado 14, que dice que si dos ángulos forman un par lineal, entonces son suplementarios. Como estos dos ángulos forman un par lineal, entonces yo puedo decir en el paso 4 que el ángulo ABE y el ángulo DBE son suplementarios, además de formar un par lineal, respaldado por el postulado 14 y en este caso respaldado por el paso 2. Lo mismo puedo decir del paso 3, ¿verdad? Como estos dos ángulos forman un par lineal, ¿verdad?
también entonces son suplementarios respaldados también en el postulado 14. Lo escribo acá. Bien, además les dije en el análisis de la figura que si dos ángulos eran congruentes, entonces sus suplementos también lo eran. Esto, ¿por qué lo puedo confirmar? Por el teorema 4.5 que dice que los suplementos de ángulos congruentes son congruentes. ¿Y en qué paso me respaldo? Bueno, en primer lugar, en el paso 1 estoy diciendo que el ángulo ABE es congruente con el ángulo DCE. Además, estoy diciendo que el ángulo ABE que está aquí arriba y aquí abajo tiene como suplemento el ángulo DBE y este ángulo DCE tiene como suplemento el ángulo ACE. O sea, estos dos ángulos en el paso 1 estoy diciendo que son congruentes, pero como estos dos ángulos son suplementos de estos, respaldado por el teorema 4.5, puedo asegurar o concluir que el ángulo DBE y el ángulo ACE son congruentes. Y esto respaldado por el teorema 4.5 que acabamos de leer y respaldado de los pasos 1, donde hablo de la congruencia de los ángulos, el paso 4 y 5, donde hablo de que estos dos ángulos tienen suplementos, y entonces por lo tanto sus suplementos son congruentes. Y con esto ya hemos concluido nuestra demostración. Veamos otro ejemplo. En la siguiente figura se nos dice que la medida del ángulo ABC tiene la misma medida que el ángulo AOR. Se nos pide demostrar que la medida del ángulo BOS es igual a la medida del ángulo BOR. Como les dije anteriormente, antes de redactar cualquier demostración geométrica, lo aconsejable es analizar la figura para poder trazar nuestro plan. Para ello, iniciamos trazando aquellos datos proporcionados. En este caso, solo nos proporcionaron uno, que es la medida de estos dos ángulos, que son este y este. Para ello los marco de esta manera. Bien, y se nos pide demostrar que estos dos ángulos tienen la misma medida, que son estos otros dos. Los marco en anaranjado. Y yo quiero demostrar que estos dos ángulos son congruentes o que tienen la misma medida. Bien, observen que esta figura es un tanto semejante a la del ejemplo anterior. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes observan, aquí tenemos dos pares de ángulos que forman un par lineal. Es decir, que el ángulo AOS y el ángulo SOE forman un par lineal. Lo mismo ocurre con el ángulo AOR y el ángulo ROE. Entonces, como estos dos ángulos y estos otros dos forman un par lineal, entonces recuerdan que por el postulado 14 yo puedo decir que estos dos ángulos son suplementarios. Lo mismo ocurre con estos otros dos. Y como estos dos ángulos son congruentes, recuerden que por el teorema 4.5 yo puedo confirmar que estos otros dos son congruentes. ¿Por qué? Porque este es el suplemento de este y este es el suplemento de este. Y los suplementos de ángulos congruentes son congruentes. Bien, ya tenemos nuestro plan, entonces ya podemos iniciar a redactar la demostración. Bien, trazamos la tabla, escribimos los datos, que en este caso solo tenemos uno, que es la medida de estos dos ángulos, que lo tengo. Como decíamos, aplicar el teorema 4.5 para demostrar que estos dos ángulos son congruentes, requiero tener un paso acá donde me diga que estos dos ángulos son congruentes. Esto lo puedo confirmar aplicando la definición 4.12, que dice que dos ángulos con la misma medida se llaman ángulos congruentes. Como estos dos ángulos dice que tienen la misma medida, entonces yo puedo decir que estos dos ángulos son congruentes, respaldado en la definición 4.12. En el análisis de la figura habíamos dicho que estos dos ángulos formaban un par lineal y por lo tanto eran suplementarios. Lo mismo ocurre con esto. Entonces, para ahorrar algunos pasos, en el paso 3 de una sola vez voy a decir que el ángulo AOS y el ángulo SBB son suplementarios. Y esto respaldado tanto por la definición 4.6 como por el postulado 14. Al escribir este paso 3 de una sola vez, estoy diciendo que estos dos ángulos son suplementarios y que forman un par lineal. Por lo tanto, aquí en las razones o justificación escribo que este paso está respaldado en estos dos enunciados. Lo mismo ocurriría con el ángulo OR
y el ángulo ROV, que estos dos ángulos son suplementarios porque forman un par lineal, siempre respaldado por estos dos enunciados por la definición 4.6 y el postulado 14. Entonces le escribo aquí en el paso 4. Al escribir estos dos pasos de esta manera, yo he evitado escribir dos pasos más. Bien, ahora viene la aplicación del teorema 4.5. Como digo acá que estos dos ángulos son congruentes, que son estos dos mismos de acá, y que a la vez este ángulo es suplemento de este y este es suplemento de este, entonces por el teorema 4.5 yo puedo confirmar que el ángulo BOS y el ángulo BOR son congruentes. ¿Por qué? Porque estos son suplementos de dos ángulos que son congruentes, que lo dice aquí en el paso 2. Entonces aquí en el paso 5 escribiría que estos dos ángulos BOS y BOR son congruentes, respaldados por el teorema 4.5. Y esto lo afirman los pasos 1, donde hablo de la congruencia del ángulo, el paso 3 y el 4, donde hablo de que estos dos ángulos tienen suplementos, por lo tanto estos suplementos son congruentes. Ahora bien, a mí se me pide demostrar que la medida del ángulo BOC es igual a la medida del ángulo BOR, pero aquí yo tengo que el ángulo BOS es congruente con el ángulo BOR. Entonces, para lograr llegar a esta conclusión pedida, puedo volver a aplicar la definición 4.12, donde dice que si dos ángulos son congruentes, entonces tienen la misma medida. Esta definición se puede aplicar en las dos direcciones. Por lo tanto, en el paso 6, digo que la medida del ángulo BOR y la medida del ángulo BS tienen la misma medida y he logrado ya demostrar lo solicitado. Continuemos con otra demostración. En la siguiente figura se nos dice que la medida del ángulo HD más la medida del ángulo FGB es igual a 180 y se nos pide demostrar que la medida del ángulo EHD es igual a la medida del ángulo EGB. Como dije anteriormente, debemos tener un plan para redactar nuestra demostración. Para ello analizamos la figura e iniciamos marcando los datos proporcionados. En este caso me dicen que el ángulo EHD más la medida del ángulo FGB es igual a 180, que son estos dos ángulos que tengo marcados en azul y en naranja. Y se nos pide demostrar que el ángulo EHD, que es este que está en anaranjado, es igual a la medida del ángulo EGB, que también lo marco en anaranjado para indicar que estos dos son los que quiero demostrar que tienen la misma medida. Bien, para ello observo que estos dos ángulos suman 180 y si observamos este ángulo con este ángulo también sumarían 180. ¿Por qué? Porque este ángulo, o sea el ángulo AGE más el ángulo GGB serían ángulos suplementarios. ¿Por qué? Por en primer lugar forman un par lineal y por el postulado 14, dos ángulos que forman un par lineal suman 180. Entonces usted dirá, ¿y por qué me refiero a este ángulo? Ahora ve, porque este ángulo está relacionado con este. Si ustedes se fijan, son dos ángulos opuestos por el vértice. Y hay un teorema que nos dice que si dos ángulos son opuestos por el vértice, estos son congruentes. Ujú. Entonces observemos que como este es suplemento de este, estos dos ángulos suman 180, al igual que estos dos. Entonces, como estos dos suman 180 y estos dos suman 180, entonces yo podría igualar la suma de estos dos ángulos con la suma de estos otros dos. Y por la propiedad cancelativa, se me cancelaría este ángulo, o sea, el ángulo HGB con el ángulo AGE y me quedaría la igualdad de la medida del ángulo EGB con el ángulo GHD, lo que yo quiero demostrar. Bien, ya tenemos nuestro plan, entonces ya estamos listos para redactarlo. Trazamos nuestra tabla, anotamos los datos, que en este caso solo tenemos uno, que es la medida de estos dos ángulos, que es igual a 180.
Bien, si ustedes recuerdan, al analizar la figura, me referí primero a los ángulos opuestos por el vértice. La definición 4.13 nos dice que dos ángulos son opuestos por el vértice si sus lados forman dos pares de rayos opuestos. Bien, el rayo EG es opuesto al rayo GF y el rayo AG o GA, perdón, es opuesto al rayo GB. Por lo tanto, estos dos ángulos son opuestos por el vértice. Y el teorema 4.7 nos dice que si dos ángulos son opuestos por el vértice, son congruentes. Esto lo escribo en el paso 2. Digo acá que la medida del ángulo FGB es igual a la medida del ángulo AG. Ahora usted dirá, ¿por qué hablo de medidas y no de congruencia, como lo dice el teorema 4.7? Resulta que como yo voy a hacer algunos cálculos, me conviene más escribir la medida. Ahora, aquí implícitamente estoy haciendo uso del teorema, o perdón, la definición 4.2 de donde me dice que dos ángulos son congruentes y tienen la misma medida. Este enunciado lo podemos omitir, normalmente se deja de manera implícita. Ahora me voy a referir a los ángulos que forman un par lineal. Les digo acá, aplicando la definición de par lineal, que el ángulo AGE y el ángulo EGB forman un par lineal. Esto es respaldado por la definición 4.6, o sea, estos dos ángulos. Y como estos dos ángulos forman un par lineal, entonces yo puedo aplicar el postulado 14, que si dos ángulos forman un par lineal, entonces son suplementarios. Entonces lo escribo aquí en el paso 4. Los dos ángulos que dije que formaban un par lineal, ahora digo que son suplementarios amparados en el postulado 14. Como estos dos ángulos son suplementarios, existe una definición, que es la definición 4.7, que me dice que si la suma de la medida de dos ángulos es 180, entonces decimos que los ángulos son suplementarios. Y esto lo podemos aplicar al inverso, que si son suplementarios, su suma es 180. O sea, aquí yo puedo decir aquí en el paso 5 que la medida de estos dos ángulos es igual a 180, respaldado por la definición 4.7. Ahora bien, como estoy diciendo que esta suma es igual a 180 y esta suma también es igual a 80, entonces yo podría o bien sustituir esta expresión acá o esta acá. Voy a hacerlo aplicando, sustituir este acá, o sea, o como usted lo guste. La medida del ángulo HD más la medida de la FGB es igual a la medida del ángulo AG más la medida del LGB. Esto lo afirman el paso 1 y 5. Yo aquí digo que afirma, pero pude haber dicho también que sustituí el paso 5 en el paso 1. Ambas justificaciones son correctas. Bien, en el paso 2 digo que la medida del ángulo FGB es igual a la medida del ángulo AGE, que son estos dos ángulos que están acá. Entonces, yo decido sustituir esta medida, o sea, la medida del ángulo FGB, por la medida del ángulo AGE, y eso lo hago en el paso 7. Aquí está. Entonces, ahora tengo una igualdad donde tengo dos medidas iguales. Y para ello, yo puedo aplicar la propiedad cancelativa que me permite a mí cancelar estas dos medidas en la igualdad. Y por lo tanto me quedaría que la medida del ángulo EHD, que es lo que nos piden concluir, es igual a la medida del ángulo GB. Respaldado en la propiedad cancelativa de la igualdad, que me dice que si tenemos igual a dos sumas y en ambas sumas tenemos términos equivalentes, los podemos cancelar. Veamos otro ejemplo. En la figura a continuación se nos dice que el ángulo CBF
y el ángulo CAD son congruentes. Y se nos pide demostrar que el ángulo FAC y el ángulo DBE son suplementarios. Iniciamos analizando la figura para obtener nuestro plan de demostración. Para ello marcamos los datos proporcionados. En este caso solo nos dan uno. Y es el hecho de que el ángulo CBF es congruente con el ángulo CAD. Y se nos pide demostrar que los ángulos FAC y el ángulo BDE son suplementarios. Bien, observando las marcas, puedo ver que el ángulo EBD y el ángulo FBC son opuestos por el vértice. Y nosotros sabemos que dos ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Quiere decir que el ángulo EBD es congruente con el ángulo CBF. Y como por datos sabemos que el ángulo CBF es congruente con el ángulo CAD, entonces yo puedo afirmar que también el ángulo EBD es congruente con el ángulo CAB. En resumen, el ángulo CAB, el ángulo CBA y el ángulo EBD son congruentes. Ahora observemos que el ángulo FAC y el ángulo CAB, estos dos ángulos que uno tengo marcado en naranja y otro en azul, forman un par lineal y ambos por lo tanto son suplementarios. Entonces yo podría confirmar entonces que este ángulo FAC y el ángulo EBD también son suplementarios porque este ángulo es congruente con este otro. Por lo tanto, el ángulo EBD y el ángulo FAC son suplementarios, que es lo que se pide demostrar. Teniendo nuestro plan, entonces ya podemos proceder a redactar la demostración. Trazamos nuestra tabla, escribimos los datos, que en este caso solo tenemos uno, que es la congruencia de estos dos ángulos, y comenzamos hablando de los ángulos opuestos por el vértice. Por la definición 4.13 podemos confirmar que estos dos ángulos son opuestos por el vértice. Y por el teorema 4.7 podemos decir que estos dos ángulos son congruentes. Por lo tanto lo escribimos en el paso 2. Decimos que el ángulo CBF es congruente con el ángulo BDE. Bien, ahora fíjense que en el paso 1 y el paso 2 aparece el ángulo CBF y que el ángulo CBF es congruente con estos dos. Entonces yo puedo confirmar que el ángulo CAD es congruente con el ángulo DBE porque ambos son congruentes al ángulo CBF. Entonces aquí en el paso 3 concluyo que el ángulo CAD, este que está acá, es congruente con el ángulo DB porque ambos son congruentes al ángulo CBF. Y esto lo justificó diciendo que lo firmo en el paso 1 y 2. Ahora miremos la figura. Estamos diciendo que este ángulo, que es este que está acá, CAD, este de azul, es congruente con el ángulo DBE. Este es congruente con este. Bien, ahora esta congruencia la voy a convertir en medidas porque en los pasos subsiguientes voy a requerir de hacer algunas operaciones. Esto lo puedo hacer amparado por la definición 4.12, donde dice que dos ángulos con la medida se llaman ángulos congruentes o viceversa. Dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida. Entonces digo acá que la medida de estos dos ángulos es igual. Esto es amparado por la definición 4.12 que acabamos de ver. Ahora bien, ahora vámonos a este extremo. Nosotros podemos confirmar que estos dos ángulos son suplementarios aplicando la definición de par lineal y el postulado 14, que lo hemos estado utilizando reiteradamente en las demostraciones anteriores.
Entonces, como estos dos ángulos, que son el ángulo FAC y el ángulo CAD, son suplementarios, yo puedo hacer uso de la definición 4.7 que me dice que si dos ángulos suplementarios, estos suman 180. O sea que en el paso 6 puedo decir que la medida del ángulo FAC más la medida del ángulo CAD es igual a 180, aplicando la definición 4.7. Ahora bien, esta medida la tengo aquí en el paso 4. Entonces, del paso 4, yo puedo cambiar la medida del ángulo CAD por la medida del ángulo de B, justificando que estoy haciendo una sustitución del paso 4 en el paso 6. Lo hacemos acá y tenemos ahora que la medida del ángulo FAC más la medida del ángulo de BE, ¿verdad? Cambiamos el ángulo CAD, la medida del ángulo CAD por la medida del ángulo de BE. Entonces acá, si nos vamos a la figura, vemos que esta medida está acá, FAC, y la medida del ángulo de BE está aquí. Como estos dos suman 180, aplicando la definición 4.7, yo puedo confirmar que estos dos ángulos son suplementarios. Y eso es lo que hacemos en el paso 8, aplicando la definición 4.7. Y con esto hemos concluido la demostración.